Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 7:19 en la mañana. Hoy decía, se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Y en Ecuador hay cifras que son realmente alarmantes. Quiero agradecer tanto a Tamara Hidrobo, que lo hizo ayer, y el día de hoy a Grace Jiménez, que tuvieron la gentileza de por separado compartirme una data que recoge lo que está ocurriendo con base en varias organizaciones que conforman la denominada Alianza Feminista. Y hablan de los femicidios registrados en el Ecuador del 1 de enero hasta el 15 de noviembre. Póngale el grafiquito, por favor, Diego. Estamos hablando de 349 muertes violentas por razones de género. 40 eran niñas o adolescentes. 112 femicidios íntimo, familiar, sexual, al menos 224 feminicidios en sistemas criminales, 13 transfemicidios, los datos incluyen 2 casos de mujeres desaparecidas en 2024. Desde el 2014, o sea, hablamos en 11 años, 2.331 casos. Se habla también de las edades de las víctimas, las más frecuentes 30 años, y hay el porcentaje de uso de armas de fuego por años, ¿no? Esta data es espeluznante, ¿no? Y refleja y confirma esta grave realidad que vivimos acá en el Ecuador. Y por eso la importancia de no dejar pasar por alto, que no pase desapercibido este tema. Quiero agradecer, gracias Diego, a nuestros invitados el día de hoy. Está con nosotros Susana Quiloango, ella es asesora de Previmujer. Previmujer es una apuesta de la GIZ, la cooperación alemana, y Rodrigo Varela, quien es el secretario misional general de la Defensoría del Pueblo. Gracias a los dos por acompañarnos en esta jornada. Acérquese un poquito el micrófono, por favor, Susana. Y empiezo con usted, Susana, gracias. ¿Cómo llega Ecuador? A partir de este gráfico que acabo de mostrar, ¿cómo llega Ecuador, Susana Quiloango, a este 25 de noviembre del 2025? Bienvenida, buenos días. Bueno, muchas gracias, buenos días. ¿Cómo llega el Ecuador en este día 25 de noviembre, que es la conmemoración para la erradicación de la violencia contra las mujeres? Creo que llega con unos datos espeluznantes, efectivamente, 349 muertes violentas por razones de género en lo que va del año, desde enero hasta el 15 de noviembre del 2025, y por eso el programa Prevención de Violencia contra las Mujeres apuesta por la prevención. Apuesta a trabajar por la prevención, efectivamente, porque es una responsabilidad no solo del Estado, sino también de la ciudadanía, de hombres, de mujeres, de jóvenes, de adultos, para que estos 349 casos que estamos hasta la fecha, que son bastante alarmantes, se pueda reducir con el pasar del tiempo. Y por eso estamos trabajando en varias acciones, como la campaña Mujeres sin Violencia, Sigan Ecuador, porque le apostamos a un Ecuador diferente, sin violencia, y una campaña que efectivamente tiene que ver con visibilizar la problemática de la violencia contra las mujeres, promover la prevención de la violencia contra las mujeres e impulsar este cambio cultural, ¿no? Desaprender las conductas machistas que nos han impuesto por la sociedad, la familia y demás, e invitar también a la acción desde todas las instituciones del Estado, organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía y el individuo, la persona a persona. Y por eso para nosotros es una apuesta a la prevención de la violencia, porque es importante prevenir, como bien dice el dicho, antes que lamentar, y nosotras creemos una responsabilidad de todas y de todos, incluidos los medios de comunicación. Rodrigo, muy buenos días. Muchas gracias por esa información ahora que iniciamos esta conversación. Y Rodrigo, yo quisiera preguntar, ¿a qué se deben estas cifras y cifras alarmantes? Esto no podría ser, digamos, analizado si no comparamos con lo que ha ocurrido en años pasados. En 2024, digamos, hasta diciembre, hasta el 31 de diciembre, tuvimos 274 femicidios. Y este año no ha terminado y ya supera esa cifra. ¿A qué se debe? Muchas gracias y buenos días. Agradecemos desde la Defensoría del Pueblo el que nos den este espacio también para promover los derechos de las mujeres, los derechos a vivir una vida libre de violencia.
Realmente estos contextos no son nuevos. Creo que hubo etapas en el Ecuador donde hubo mayor violencia dirigida hacia las mujeres, y no solamente hacia las mujeres, también hacia a los colectivos históricamente discriminados. Y cabe destacar que esto se debe mucho al contexto. A veces pueden haber acciones relacionadas a la prevención que permiten incentivar, incluso poner en la palestra, en la opinión pública esta situación, pero también los operadores de justicia tienen su rol, que es muy importante. Y esto viene dado incluso en el contexto latinoamericano. Recordemos que a nivel del sistema interamericano hay casos muy importantes que se han referido a la prevención de la violencia contra la mujer, en casos importantes como Campo Algodonero contra México, que establece incluso esa necesidad de que los estados, además de tener políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y no normalizar estos contextos de violencia, exige en cambio a las autoridades judiciales una diligencia oportuna, que sean diligentes en el momento en que conocen los casos para averiguar quiénes fueron los que cometieron la violencia e incluso llegar a sancionarles. Ese ambiente de impunidad muchas de las veces es lo que permite y facilita esta violencia. Entonces sí es necesario ir actuando desde estos dos ámbitos, tanto desde la prevención con las políticas específicas. El Estado ecuatoriano ya tiene una ley específica para erradicar y prevenir la violencia, que establece un sistema nacional que tiene que ser regido por la autoridad desde el Ejecutivo, pero también hay que exigir hacia el nivel judicial el que se actúe con la prontitud debida, con la diligencia debida, para que estos casos no queden en la impunidad. Ahora, le pregunto, ¿hay o no política pública en el Ecuador en este rubro? Rodrigo. Existe una política pública, lo que también hay que ir verificando es que ésta se vaya midiendo los resultados. ¿Desde porque, cuándo claro, existe esa política pública? Estamos con esta política desde el 2020. Ajá, O exactamente. sea, hablamos de 2020. 5 años. Exactamente. Ya, ¿cómo ha evolucionado la aplicación de esa política pública, Rodrigo? Bueno, hay que ver cómo reporta el ente rector. Hasta hace algunos años, hace algunos meses, digamos, Era el ministerio. teníamos exactamente el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Entendemos que esta competencia la tiene que asumir y la tiene que retomar ahora el Ministerio de Gobierno, en donde se fusiona el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos ahora como un viceministerio. Que hay que recordar que un viceministerio, la persona que ocupa ese cargo, es la persona que representa a la ministra, en este caso que está posesionada, y tiene esa misma relevancia. Tienen que seguir organizando las mesas que están establecidas en la ley orgánica como para ir dando seguimiento. Para nosotros también es muy importante. Por ejemplo, nosotros hacemos seguimiento a las medidas administrativas de protección que emiten las juntas, que emiten justamente las juntas de protección de derechos a nivel cantonal y las tenencias políticas. Y sí nos preocupa también los datos. Nosotros hemos visto que de 1 de enero del 2025 al 31 de octubre del 2025, la violencia psicológica ocupa un 43.37% y la violencia física el 40.16%. Eso de lo que nosotros recogemos de estas medidas administrativas de protección que emiten las juntas y también las tenencias políticas. Entonces, claro, no podemos hablar de que efectivamente existan avances cuando todavía existe esta situación, pero que existe la política es un primer paso, y eso ha establecido el estándar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque vamos al caso Campo Algodonero, no existía ninguna política. Llegaban las denuncias, incluso de desaparición de las mujeres, y ¿qué es lo que ocurría de acuerdo a lo que se narra en el caso? Las autoridades decían, no, simplemente se había ido con el novio, se peleó con los familiares, con el papá, y no se reportaba, no se iniciaba la búsqueda inmediata. Y ocurrían estos femicidios, que incluso los cuerpos eran lanzados, por eso el nombre del caso Campo Algodonero, fueron lanzados a un campo algodonero. Y es muy importante ir viendo también cómo ahí esta corte establece las medidas de una reparación integral e incluso simbólica, en el sentido de que exista un lugar de memoria. E ir a ese lugar de memoria es muy impresionante, ya está dentro de la ciudad.
Cuando los hechos ocurrieron, el campo algodonero estaba fuera de la ciudad, fuera del centro urbano. Actualmente ya está dentro del centro urbano e incluso uno puede ver los nombres de las víctimas de esa época y los nombres actuales de las víctimas del femicidio, porque es una epidemia que todavía no se ha controlado. Para dar ustedes nos decían entonces, para dar este seguimiento de la política pública, se tenía, digamos, como administrador general al Ministerio de la Mujer. Ahora que ha pasado como viceministerio, ¿realmente tiene la misma importancia? Nos lo decía Rodrigo, eso quisiera preguntarle también, por favor, Susana, si es que esto podría afectar incluso ese seguimiento que se le pudiesen dar a estas políticas públicas. Bueno, personalmente y desde el programa de prevención contra la violencia, para nosotras es importante la contraparte técnica, que es lo que era el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, ahora es del Viceministerio de la Mujer y Derechos Humanos fusionado al Ministerio de Gobierno, y tenemos también la misma aspiración, ¿no?, de que efectivamente continúe la política pública, y eso lo dispusieron en los acuerdos ministeriales y decretos ejecutivos que efectivamente asumen todas las competencias políticas y demás disposiciones establecidas en la ley orgánica para prevenir y erradicar de la violencia contra las mujeres. Y ahí la ley establece que efectivamente es el ente rector, es para la prevención y erradicación de la violencia, y habla de un sistema nacional de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres conformado por 24 instituciones del Estado, y que todas tienen sus competencias en la prevención, pero hay una comisión de prevención, hay una comisión de atención y reparación a las víctimas, y hay una mesa de territorialización para bajar la normativa, la ley hacia la localidad, ¿no?, y tener efectivamente competencias y cambios estructurales en todo lo que tiene que ver en la implementación de la ley. Nosotras también aspiramos que efectivamente con las nuevas autoridades se continúe trabajando. Hay un plan nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, que está vigente o tiene plazo desde el 2020 al 2030. Desde el programa Previmujer hemos aportado al Ministerio de la Mujer y ahora Viceministerio de la Mujer y Derechos Humanos para una evaluación intermedia que efectivamente, decía ahí Fabricio, qué está pasando, cómo efectivamente las instituciones del Estado están cumpliendo, están asumiendo su rol, y ahí tenemos ya una medición intermedia de este plan nacional para retomar para el 2030. Entonces ya tenemos los primeros resultados, estamos esperando que las nuevas autoridades se posesionen, asuman sus funciones para retomar algunas acciones que hemos tenido, ¿no? Ok, y ahora, digamos, siempre estamos hablando, todos los años hablamos de este tema, pero todos los años tenemos cifras que van en aumento. ¿Por qué si más se habla de este tema? ¿Por qué si se generan, digamos, ciertas iniciativas que lo que buscan es prevenir, las cifras van en aumento? Es decir, o hay un subregistro que ahora tiene más denuncias, o qué es lo que está ocurriendo en la sociedad. Bueno, justo creo que conversábamos con Rodrigo y decíamos, en nuestra época, el 2014, desde el 2014 ya existe tipificado en el Código Integral Penal el delito de femicidio. Antes no existía, hace años se hablaba de crímenes pasionales y demás, y entonces... Claro, esa era la denominación antigua, ¿no? Crimen pasional. Exactamente. Y así incluso algunos periódicos titulaban, ¿no? Crimen pasional. Exactamente, y conversábamos con Rodrigo y decíamos, cuando estudiábamos Derecho, así era, y además estaba justificada la muerte que el hombre hacía hacia la mujer, pero cuando la mujer hacía hacia el hombre, se iba a la cárcel. Entonces era como todos estos temas de desigualdad, y retomando el tema que a partir del 2014 existe la tipificación en el Código Integral Penal del delito de femicidio. Y efectivamente, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué están estas cifras? Creo que hay varios elementos, y después tal vez Rodrigo puede aportar, pero para mí importante es que se ha roto el silencio también, ¿no? Que ya no estamos porque la violencia es un tema estructural, que no cambia de la noche a la mañana, pero que efectivamente también la gente o las personas han asumido el romper el silencio. Y lo otro que todavía tiene que ver con todo el tema de la violencia también. Aquí habla sobre las cifras de cuántos han muerto. 33%, por ejemplo, de femicidios tenían vínculo sentimental con la víctima. Y habla también de
224 femicidios en sistemas criminales, ¿no? Que efectivamente la carga incluso de la violencia siguen haciendo hacia las mujeres y que esto es un tema de todas. ¿Qué está pasando efectivamente? Nosotras tenemos ahí, hicimos en el 2020 un estudio como programa Previ Mujer con la Secretaría Técnica de Plan Toda una Vida en ese entonces y la Universidad de San Martín de Porres de Perú, por ejemplo, los costos de la violencia contra las mujeres, cuáles son los costos país, y ahí se habla del 4.60 millones de dólares, casi el 4.3% del Producto Interno Bruto le cuesta al país la violencia contra las mujeres. Y en esto es importante que la mayoría de estos costos lo terminan asumiendo las mujeres. El 50% de estos costos lo terminan asumiendo las mismas mujeres. ¿Qué significa eso? Que efectivamente es en las pérdidas por atenciones médicas, por asesorías legales, atenciones psicológicas, pero también los días de ausentismo o presentismo que están en sus trabajos, en sus labores, de sus microemprendimientos, que pueden estar presentes, pero la cabeza está en otros lados, o que se dan de baja médica por temas de atenciones médicas y por todo el tema de la violencia. Efectivamente el 50% de esto lo terminan asumiendo las propias mujeres. Y aquí tenemos algunos datos que efectivamente son alarmantes y decimos, por ejemplo, ¿qué pasa en los costos gubernamentales directos de la violencia contra las mujeres? Y se habla que 76.2 millones de dólares son asumidos por el Estado para los temas de prevención. Y en esto está salud, justicia y educación, que son los tres ejes fundamentales, y son los costos que al Estado le cuesta todo el tema de la violencia contra las mujeres. Pero además también tenemos otras infografías, otros datos sobre los costos de la violencia contra las mujeres en los microemprendimientos, por ejemplo. ¿Qué está pasando también en los microemprendimientos? Y estamos hablando que casi 243 millones de dólares pierden al año los microemprendimientos a causa de la violencia contra las mujeres. Las dueñas de microemprendimientos agredidas, por ejemplo, son costos asumidos de 214 millones que pierden de ingresos por cerrar sus negocios, sus tiendas, sus emprendimientos. Y los ingresos perdidos, por ejemplo, suman de 29 millones que pierden en atenciones médicas, en asesorías legales, en reponer mercadería, por ejemplo, o asumir créditos. Y esto en los negocios informales se habla de 161 millones, que son los costos de la violencia contra las mujeres, por ejemplo. Y finalmente terminamos siendo las mujeres, por eso decimos las mujeres, terminamos asumiendo el 50% de esos costos de la violencia, terminamos asumiendo las mismas mujeres. ¿Cuán en serio se están tomando estas cifras para, digamos, ejecutar todo lo que incluso ya tenemos en leyes, verdad? Ahora me están escribiendo y me recuerdan el tema del registro único de violencia, que ya teníamos en la ley, que ya estaba plasmado en la ley, y que en 2021, entiendo, se firmó un acuerdo en la administración de Guillermo Lasso, en donde se decía que se iba a iniciar formalmente. ¿Qué ha ocurrido con el registro único de violencia? ¿O solo ha sido, digamos, coyuntura política? Pasábamos luego de un tema de María Belén Bernal, fue coyuntura el tema de la violencia contra la mujer. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuán en serio se están tomando estas cifras? Bueno, en relación al registro único de violencia, es uno de los retos muy importantes que ahora tiene el Ministerio de Gobierno. Hasta la actualidad no se ha logrado consolidar este registro único de violencia, pero esto no quiere decir que las entidades competentes no tengan su propio registro. Es así que el Consejo de la Judicatura tiene el registro de cuántos casos llegan, cuántos están judicializados, cuántos ya tienen sentencia y cuántos faltan. Esos datos, esas cifras son las que toca revisar y también comparar con las cifras que tiene Fiscalía, porque es igual que en la violencia sexual a niños, niñas y adolescentes, donde nosotros como Defensoría del Pueblo identificamos que muchas de las entidades tienen sus propios registros, pero en el momento en que comparamos no son iguales y hay que ver cómo se puede obtener una data que sea lo más real y aterrizada posible. ¿Pero hay alguna manera, alguna forma de poder consolidar todas estas cifras que están ahí aisladas? ¿Sí existe ese mecanismo? Y es justo lo que tiene que hacer en este momento el Ministerio de Gobierno al establecer ya este registro único de violencia. Sabemos que en años anteriores, un par de meses, emitieron un boletín del registro único de violencias, pero todavía no se consolidaba toda la información. Es decir, es una herramienta
herramienta que va a permitir tener los datos específicos e incluso geolocalizados respecto a dónde está ocurriendo la violencia. Eso es necesario incluso para medir la política pública que se está implementando o que se tenga que implementar a futuro, porque habrá medidas que a lo mejor no sean efectivas. Pero sin esta data es bastante difícil saber qué tan efectivas son, incluso con las medidas administrativas de protección. Esa es una información muy importante porque permite saber incluso en qué lugares y cómo está ocurriendo la violencia. El INEGA hizo una encuesta y nos decía que 6 de cada 10 mujeres en el Ecuador han sufrido algún tipo de violencia en algún momento de su vida. Pero no toda esta información está en los registros de las entidades que tienen que conocer y atender este tipo de violencias. Por otro lado, también, ¿qué está pasando con las personas que agreden, con los agresores? Realmente no existe, o hasta al menos de lo que nosotros hemos podido ver, un seguimiento para replantear la educación, para replantear incluso psicológicamente a estas personas y que dejen de ser agresores. Esa es una medida de política pública que también permitiría generarse mediante este registro único de violencia, porque lo que nosotros ahí tendríamos que ver es la edad, la profesión, el lugar donde vive la persona agresora, como para que el Estado también pueda replantear y hacer medidas de prevención que sean mucho más efectivas geolocalizadamente. Entonces, es una medida muy importante y es un reto muy importante que tiene el Ministerio de Gobierno. Hace pocos días, del 21 de noviembre, nos enteramos que Ariana Tanca Maquiavelo dejaba el Viceministerio de la Mujer. ¿Ustedes conocen quién está liderando ahora mismo ese viceministerio? Y lo pregunto porque por acá me dicen, hay nadie se quiere hacer cargo, hay una persona, es un hombre que está a cargo de tomar decisiones ahí, pero ¿ustedes conocen cómo se está manejando ahora mismo ese espacio? Bueno, están las nuevas autoridades. Efectivamente, había la renuncia de la ex ministra, ¿no? Y que estaba a cargo del viceministerio, y entendemos que por la designación de la nueva autoridad del Ministerio de Gobierno también siempre van con su equipo de confianza y demás. Nosotras sabemos que ya existe una viceministra de la Mujer y Derechos Humanos. No sé, tal vez un día, 2 días, está recién asumiendo el cargo, lo que nos han comentado, y tenemos pendientes reuniones, obviamente, de presentación, protocolarias, pero también para comentarle el trabajo del programa Prevención de Violencia y Erradicación de Prevención de Violencia contra las Mujeres, de la cooperación alemana, que estamos también a la espera. Entonces, ¿quién es ahora? ¿Con quién se han reunido en esto, digamos? Bueno, nos hemos reunido con la subsecretaria. Nos hemos reunido Lisette Robles, que es la subsecretaria de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que es nuestra contraparte técnica. Con ella nos hemos reunido y con su directora. Todavía no nos hemos reunido con la viceministra, como digo. Cuando nos reunimos con la subsecretaria todavía no estaba la viceministra designada. Entendemos que hace un par de días ya está, entonces todavía no nos hemos reunido. Esperamos que lo podamos hacer pronto, pero creemos también que tienen toda la buena predisposición para continuar el trabajo que lo venimos realizando, y obviamente también está una competencia que está por ley, es decir, no es solamente una cosa de voluntad, sino que hay disposiciones legales, que es el ente rector para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, y es el ente rector quien coordina todo el sistema y es quien coordina el comité interinstitucional del Sistema Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia. Eso dispone la ley, entonces entendemos que pronto estará ya en funciones la nueva autoridad. Rodrigo, si hablamos en este momento, entre el 1 de enero y el 15 de noviembre, de 349 muertes violentas por razones de género. Ojo que esa es la data oficial, también, digamos, hay un subregistro y hemos convenido eso en este diálogo. Podría, y ojo, falta la otra mitad de noviembre y todo diciembre. Diciembre históricamente es un mes muy violento, diversos factores contra las mujeres. ¿Podría convertirse en el año más violento para las mujeres? ¿O estoy exagerando? Pues bueno, como van las estadísticas, podría resultar que este sea el año más violento. Y claro, también está alguna data que aumenta por ciertos factores. Entendemos que también la presencia
de los grupos de delincuencia organizada también ha generado un aumento en esta cifra. Hay muchos de los femicidios que se han cometido en ese contexto, que también están registrados, y eso ha aumentado en estos años, en estos últimos años, esta data que es muy importante. Entonces, son medidas de prevención que deben especificarse de acuerdo a este tipo de contextos. En años anteriores no teníamos esta pelea entre los distintos grupos de delincuencia organizada, que incluso hay reportes. Recientemente estuvo una ONG que se denomina Crisis Group haciendo un análisis que incluso estos grupos de delincuencia organizada utilizan la violencia contra la mujer desde distintos ámbitos, como para imponerse al otro grupo, como para tener una conquista respecto a la pelea con el otro grupo de delincuencia organizada, y esto realmente puede ser una de las razones por las cuales ha aumentado. Ahora, claro, no hay que normalizar los tipos de violencia, alguno, claro. y efectivamente existe una data muy importante desde esta otra violencia que se origina fuera del ámbito de los grupos de delincuencia organizada, que es muy importante que el Estado, y en este caso el Ministerio de Gobierno, pueda tener toda la data específica para ir convocando ya, porque es necesario que convoque al sistema para dar un seguimiento a la política pública y ver qué reformas, qué medidas pueden ampliarse. Recordemos que incluso Asamblea Nacional hacía un seguimiento a la Ley Orgánica de Prevención y Erradicación de la Violencia, incluso para ver cuáles son las mejoras que tienen que darse. No hemos tenido resultados. Nosotros, como Defensoría del Pueblo, hemos aportado con la información que ellos nos han pedido, porque nosotros somos el ente que da también seguimiento, como les había manifestado, en relación a las medidas administrativas de protección, pero también estábamos en todo este tiempo insistiendo que exista el registro único de violencia, porque es una medida de política pública muy importante que le va a permitir tomar decisiones. Recuerdo que incluso antes del año 2022 había un registro que lo llevaba el Ministerio del Interior. Ya no Se existe supone ese que este registro debió haber pasado al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Debería todavía estar implementado. O sea, no lo sabemos. Hasta lo que sabemos, Ese hubo el papeleo como para que pase esta competencia y esta herramienta para dar el seguimiento a los casos, pero nunca se emitieron los boletines específicos con esa herramienta. Entonces, por eso no tenemos esa certeza de que cuenten con la herramienta, y es necesario implementarla. Si es que existe esa herramienta tecnológica, es necesario utilizarla. Porque claro, hasta hace algunos años, como les manifiesto, antes del 2022, era el Ministerio del Interior que tenía una data que efectivamente cogía los datos desde el 911, desde lo que se reportaba desde Policía Nacional, pero se necesitaba complementar y generar una información única con la otra información que viene del Consejo de la Judicatura, de las juntas de protección, efectivamente que nos permita tener una data más dura y específica en relación a dónde está ocurriendo la violencia, por qué está ocurriendo la violencia, cuáles son los agresores, cuál es el perfil de los agresores. Esa información es necesaria. Correcto. Creo que ha quedado claro algunos de los elementos en esta charla. Sobre todo, a mí lo que más me llama la atención de modo negativo es la falta de articulación por parte de las instituciones y el hecho de que como Ecuador en estas cosas que deberían funcionar como un reloj suizo, resulta que Ecuador evidencia ahí lamentablemente desde la institucionalidad hechos que lamentablemente no se manejan adecuadamente. Quiero agradecer la presencia de Susana Quiloango. Gracias, Susana. Gracias. Asesora de Premujer de la GIZ, la Cooperación Alemana, y a Rodrigo Varela también, quien es el secretario misional general de la Defensoría del Pueblo, por sus aportes muy interesantes dentro de este debate respecto de la situación de las violencias en contra de la mujer y estas cifras tan espeluznantes. Un par de aportes para cerrar esta parte antes de la pausa. Gracias a Grace Jiménez, ¿no? Me escribía: este 25 de noviembre no levantamos la voz por costumbre, la levantamos porque la violencia sigue siendo la herida abierta del Ecuador, porque cada mujer que ya no está nos reclama un país distinto, porque no podemos seguir normalizando lo que debería indignarnos. No estamos pidiendo favores, estamos exigiendo derechos. El año más violento fue el COVID, me recuerda. Lo que exacerba hoy en día es la invisibilidad de los femicidios por la violencia del crimen organizado. No ha disminuido, hay un subregistro que justamente tanto Susana cuanto Rodrigo lo comentaron aquí en este espacio. Hay 3 pilares importantes que tiene el sistema de erradicación, dice Grace: violencia sexual hacia las niñas,
Mesa de Pipena, prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres y el bono del femicidio. También Soledad Montero Murgueitio nos había escrito, gracias, ella es abogada. Los femicidios y todas las formas de violencia en contra de las mujeres no pueden seguir reduciéndose a un número, a una estadística o un reporte anual. Detrás de cada cifra hay una mujer con historia, con vida, con sueños, con hijos, con familia y también con un Estado que falló en protegerla. Necesitamos educar, necesitamos prevenir. Necesitamos justicia que repare y no que revictimice, pero la realidad es como sociedad cada vez entendemos menos las violencias que sufrimos por el simple hecho de ser mujeres. Normalizamos el abandono, justificamos el maltrato, romantizamos el control, invisibilizamos la violencia vicaria y minimizamos la violencia psicológica hasta que ya es demasiado tarde. No existe un Estado que priorice la prevención, no existe un sistema judicial que proteja sin culpar, no existe una sociedad que acompañe sin juzgar. La justicia sigue siendo revictimizante, lenta, burocrática, indolente y de reparación, mejor ni hablar. Casi nunca llega. Por eso seguimos nombrando, denunciando, educando y alzando la voz, porque lo que no se nombra no existe y lo que no existe no se transforma. Y también Tamara Hidrobo, ¿no? Muy crítica del rol del desaparecido Ministerio de la Mujer. Ese ministerio estaba encargado de desarrollar e implementar con fondos que recibieron que superaron los $2 millones, creo que fue más, dice, el Ecuador es machista y misógino y sus instituciones también lo son. Para el debate, hoy, que no sea solamente una fecha sino más, sino que sirva para reflexionar sobre una realidad que nuestros invitados también la han expuesto en este espacio. Póngame la pregunta que pusimos en YouTube a propósito de la fecha. Participe, por favor, ya tengo cerca de 2.900 participaciones. Siempre nuestra audiencia participa con la pregunta que, insisto, no es una encuesta, no tiene base estadística, ni mucho menos. Queremos ver qué opina nuestra audiencia. ¿Cómo evalúa la política pública para prevenir femicidios y garantizar la seguridad de las mujeres? Ahí está. Alta, media, baja, nula. 4 opciones dentro de la pregunta que está en nuestro canal de YouTube de Primera Plana. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.